Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha dejado a Brasil, y a gran parte del mundo del espectáculo, con la boca abierta. Un nombre que resuena con fuerza en el ámbito deportivo y que, de repente, ha revelado una faceta completamente desconocida de su vida privada, una que involucra a su madre y una confesión que ha impactado a todos. Así es, amigos, hoy vamos a hablar de la sorprendente confesión de Can sobre su madre que ha generado un auténtico huracán de reacciones. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito a hacerlo ahora mismo, activando la campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Créanme, lo que vamos a desvelar hoy es algo que no querrán perderse. El mundo del fútbol, o mejor dicho, el mundo deportivo en general, a menudo nos presenta figuras que parecen invencibles, con vidas perfectamente construidas y un camino lineal hacia el éxito. Sin embargo, detrás de cada campeón, detrás de cada estrella, hay personas, con sus propias luchas, sus alegrías, sus miedos y, por supuesto, sus historias familiares. Y la historia que hoy nos ocupa es precisamente de esas que nos recuerdan la complejidad humana, la importancia de las relaciones y, en este caso particular, el vínculo profundo y hasta ahora, oculto entre un deportista de élite y su madre. Can, un nombre que ustedes seguramente conocen, ha dado un giro de 180 grados a la percepción que teníamos de él, al abrirse de una manera tan íntima y vulnerable, revelando detalles sobre su madre que han dejado a muchos reflexionando. La noticia saltó como una chispa y rápidamente se propagó, alimentando debates, generando empatía y, sobre todo, despertando una gran curiosidad. ¿Qué pudo haber confesado Can que tuviera un impacto tan grande? Se trata de una anécdota del pasado, de una situación actual, de un secreto guardado por años. Las preguntas se agolpan, y en este vídeo vamos a intentar desgranar los detalles, analizar las implicaciones y comprender por qué esta confesión ha resonado tan fuertemente. Para entender la magnitud de la sorpresa, es importante contextualizar quién es Can. Hablamos de un deportista que ha alcanzado la cima en su disciplina, un referente para muchos jóvenes, un ejemplo de dedicación y talento. Su carrera ha estado marcada por éxitos notables, por momentos épicos en el campo, y su imagen pública ha sido, hasta ahora, la de un profesional impecable y, en muchos aspectos, reservado en cuanto a su vida personal. Por eso, cuando una figura de su calibre decide compartir algo tan íntimo como una confesión sobre su madre, el impacto es inevitable. No se trata de un rumor o de una filtración, hablamos de una revelación directa, de sus propias palabras, que han trascendido las fronteras del ámbito deportivo para adentrarse en el terreno de lo personal y lo emocional. La expectativa se construye en torno a conocer los detalles de esa confesión, el contexto en el que se produjo y las emociones que despertó en él y en quienes lo rodean. La confesión de Can sobre su madre no se limita a un simple detalle anecdótico. Hablamos de algo que ha tocado fibras sensibles, que ha revelado un aspecto de su personalidad y de su historia que hasta ahora permanecía oculto. Se dice que sus palabras revelaron un momento de profunda vulnerabilidad, un desafío superado, o quizás una lección de vida aprendida gracias a la figura materna. La naturaleza exacta de la confesión ha sido objeto de mucha especulación, pero lo que es innegable es la autenticidad y la fuerza con la que fue compartida. En un mundo donde las apariencias a menudo priman, ver a una figura pública despojarse de su armadura para mostrar su lado más humano es, en sí mismo, un acto valiente y conmovedor. La admiración que muchos sienten por Can se ha visto enriquecida con una nueva capa de respeto al presenciar esta apertura. Analicemos las posibles razones por las que esta confesión ha generado tanto revuelo. En primer lugar, la figura de la madre es universalmente significativa. Es el primer vínculo, la primera conexión, y en muchos casos, una influencia determinante en la formación de nuestra identidad. Cuando un deportista de la talla de Can, que a menudo es percibido como un guerrero en el terreno de juego, revela una historia personal y emocional relacionada con su madre, se produce una conexión inmediata con el público. Nos permite verlo no solo como un atleta, sino como un ser humano con experiencias propias, con una historia de vida que lo ha moldeado. Segundo, la discreción que Can ha mantenido en su vida privada hace que esta revelación sea aún más impactante. No es alguien que habitualmente comparta detalles íntimos, por lo que cuando lo hace, se percibe como algo de gran valor y significado. Esta reserva previa aumenta la expectación y el interés por lo que está a punto de descubrirse. Los medios de comunicación, los aficionados y la opinión pública se han volcado en intentar comprender de la profundidad de esta confesión. Tercero, el contexto en el que se produjo la confesión también es relevante.
¿Fue en una entrevista, en un documental, en una conversación privada que se hizo pública? Saber cómo se compartió esta información nos ayuda a entender la intención detrás de ella. Si fue una decisión deliberada de abrirse, habla de un deseo de compartir una parte importante de sí mismo, quizás para inspirar a otros o para sanar viejas heridas. Muchas de las reacciones en redes sociales y en foros deportivos se han centrado en la posible naturaleza de esa confesión. Algunos sugieren que podría tratarse de una historia de sacrificio de su madre para que él pudiera triunfar, otros hablan de un consejo crucial que ella le dio en un momento difícil, o incluso de una relación compleja que ha evolucionado con el tiempo. Sea cual sea la verdad, la imaginación colectiva ha volado, tejiendo narrativas en torno a esta misteriosa revelación. La importancia de esta confesión radica también en la empatía que genera. Al compartir sus vivencias, Khan nos recuerda que todos, sin importar nuestro nivel de éxito o fama, enfrentamos desafíos y tenemos historias personales que nos definen. Su valentía al exponer una parte tan íntima de su vida puede servir de inspiración para que otros se sientan más cómodos compartiendo sus propias experiencias, fomentando así un diálogo más abierto y honesto sobre la vida y las relaciones familiares. En el ámbito deportivo, a menudo se prioriza la imagen del atleta fuerte e inquebrantable. Sin embargo, historias como la de Khan nos invitan a reflexionar sobre la importancia del apoyo emocional y familiar en el camino hacia el éxito. Quizás esta confesión es un homenaje a su madre, un reconocimiento a su papel fundamental en su trayectoria, un agradecimiento público que ha estado guardado por mucho tiempo. Brasil, como país apasionado por el deporte y por sus ídolos, ha acogido esta noticia con una mezcla de asombro y admiración. Los titulares han reflejado la sorpresa, pero también el cariño y el respeto hacia Khan. Es una de esas historias que, más allá del espectáculo, nos tocan el corazón y nos invitan a reflexionar sobre los pilares de nuestras propias vidas. La forma en que Khan ha manejado esta situación, abriéndose con autenticidad, es un testimonio de su madurez y de su conexión profunda con sus raíces y sus seres queridos. Por supuesto, no podemos dejar de lado el impacto mediático que una confesión de esta magnitud genera. Los periodistas, los comentaristas y los fans analizan cada palabra, cada gesto, buscando desentrañar los significados ocultos. Pero más allá del análisis superficial, lo verdaderamente valioso es la lección humana que esta historia nos ofrece, la fuerza de los lazos familiares, la importancia de la vulnerabilidad y la belleza de compartir nuestras historias más íntimas, especialmente aquellas que nos han forjado. Esta confesión de Khan sobre su madre es, sin duda, uno de esos eventos que marcan un antes y un después en la percepción pública de una figura. Nos recuerda que detrás de cada deportista de élite hay una persona con una historia, con una familia, con emociones. Y esa es, quizás, la mayor lección que podemos extraer de esta sorprendente noticia. Es un recordatorio de que la verdadera fortaleza no solo reside en la capacidad física o en el talento deportivo, sino también en la valentía de ser vulnerable y en la profundidad de nuestras conexiones humanas. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por esta impactante historia. Hemos explorado la sorpresa que generó la confesión de Khan sobre su madre, analizando el contexto, las posibles razones de su impacto y las reacciones que ha provocado. Lo que queda claro es que esta revelación ha humanizado aún más a un deportista ya admirado, recordándonos la universalidad de las experiencias familiares y la importancia de la conexión emocional. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis y que esta historia les haya parecido tan fascinante como a nosotros. Agradecemos enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, así que nos encantaría saber qué opinan sobre la confesión de Khan y el impacto que ha tenido. ¿Les sorprendió? ¿Creen que otros deportistas deberían compartir más sobre su vida privada? Déjenos sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Y si el contenido de hoy les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.